diferentes elementos que hacen que sea difícil reconocer si un castillo es o no es un castillo, propiamente dicho. El segundo punto habla sobre los componentes que son esenciales y característicos. Alrededor de todo el mundo existen diferentes culturas, civilizaciones. Estas tienen diferentes formas de pensar, actuar y crear estructuras o espacios. El tercer punto habla sobre los diferentes diseños y estilos de la época medieval. Objetivo general. Indagar la información suficiente para conocer sobre la arquitectura de la época medieval desde su origen hasta su evolución en el presente. Objetivos específicos. Primero, identificar el origen de los castillos para conocer su uso y su evolución. Segundo, determinar cuáles son los componentes artísticos para identificar si una modificación es un castillo, Tercero, analizar los diseños y estilos de la época medieval para comparar sus diferentes modificaciones. Evolución de los castillos. Antecedentes. Ya desde el Neolítico la población construyó castros y fortificaciones y colinas para defenderse. Muchas de ellas construidas de barro han llegado hasta nuestros días junto con el uso de palizadas y pozos. Luego se fueron haciendo las fortificaciones de piedra, de ladrillos de adobe y de ladrillos de barro, según las necesidades defensivas y los materiales que tenían disponibles. Los primeros castillos. Si bien los primeros castillos datan del siglo IX, su origen es más antiguo y tienen precedentes en la arquitectura militar de la Grecia clásica. Las ladroneras. Los soldados que luchaban en lo más alto de los muros no podían atacar sin ser expuestos a las flechas de los atacantes. Es por esto que fueron hechas las ladroneras. Estas de aquí defendían a los soldados y hacían más difícil lo que es la toma del castillo. El batacán se sitúa debajo de las ladroneras. Estas se pueden abrir y en ellas los soldados podían lanzar flechas, piedras, arena caliente o agua hirviente. Los diseños y estructuras de la arquitectura medieval. La arquitectura religiosa. Esta se dedicaba a lo que era el diseño y la construcción de espacios sagrados, tales como mezquitas, templos, iglesias y sinagogas. Las estructuras religiosas a menudo evolucionan durante periodos de varios siglos y eran las mayores construcciones del mundo antes de la existencia de los modernos rascacielos. La arquitectura religiosa y sus tipos. Según su función y su tamaño se pueden diferenciar 4 tipos. Tenemos las capillas, las ermitas, las iglesias y los conventos. Las capillas eran pequeñas y solían tener forma de cubo. Las ermitas solían estar situadas fuera de los edificios. Tenían un lugar propio. Sus techos solían ser octagonal y tenían complementos de madera. Las iglesias se solían hacer de muros de piedra. Los conventos, estas eran las estructuras más complejas. En la actualidad podemos conservar conventos, pero no sus claustros, y otros de sus lugares debido al abandono. La arquitectura militar. Torres, castillos, murallas y todo lo que trata de la arquitectura militar es específico y característico de lo que es la Edad Media. En este caso voy a enfatizar en lo que son las torres de defensa y vigilancia. Estas suelen tener varios pisos terminados en una terraza. Su puerta solía estar situada en lo que era el primer piso y se podía entrar a ella a través de escaleras que eran retiradas en caso de ataques. Al ser un edificio castrense, no disponía de muchas ventanas y simplemente es necesarias para iluminar el lugar. La arquitectura civil. Fue en la Baja Edad Media cuando el nuevo ímpetu de las ciudades de Europa Occidental demandó construcciones para las instituciones municipales. Mientras tanto, los miembros de la nobleza se ocupaban en lo que era la construcción de sus palacios, tanto urbanos como rurales. Se utilizaban comúnmente los materiales más asequibles, como mampostería, adobe y entramados de madera. Arquitectura paleocristiana. Esta nació a partir de la necesidad de crear espacios para lo que es la religión cristiana. A partir del año 313, 3 nuevos modelos aparecen en la historia de la arquitectura bajo Constantino, que son las basílicas, los baptisterios y los mausoleos. La arquitectura visigoda. Existen hoy en día algunos monumentos
que podemos considerar como visigodos. Entre ellos tenemos la ermita de Santa María, la iglesia de San Juan, las iglesias de San Martín y de Santa Comba de Bande, la iglesia de San Pedro de la Nave, la capilla de San Fructuoso de Montelius y la iglesia de Santa Lucía de Tampania. Our topic is the medieval architecture. This monograph was made by my partner Catherine Reyes and me, Marina Fernandez. This information was developed based on acquiring information of different authors with high levels of knowledge in the subject matter. And the first point of the research will talk about the evolution of castles, its origin, the materials, and its functions and its locations. There are many elements that make similarities with the castles. That makes not always easy to know that if a structure is or not a castle. The second point of the research is based on the characteristical components of a castle. All over the world there are different cultures and civilizations, all of them with different ways of thinking, sort, and creating structures and spaces. The third point is about the different designs and styles of the medieval period. Okay, general project. To find the necessary information to know about medieval architecture, since its origin, its evolution in the present. Specific objectives. 1. To identify the origin of castle, to know about its use and evolution. 2. Determine which are the characteristic components to identify if an edification is or not a castle. 3. To analyze the design and style of the middle as to compare its different modifications. Evolution of castles, historical antecedents. Since the Neolithic period, collection built forts on hills to defend themselves. Many of them made of clay have reached our days with the evidence of the uses of moats and fences. First castles. While the first castles dating from the 9th century, its origin is older and had precedent on the military architecture of the classical Greeks. It is common that they were placed on strategic locations near to a water course to its delivery. The elements of the castle, the fence. The old enclosure goes fenced with a high and thick wall, usually passable by the walkway.